Venimos de una semana álgida en la que Venezuela enfrentó otro intento de torcer su rumbo democrático. Cerró con sendas victorias diplomáticas en OEA y ONU. ¿Cómo fue posible? En una polarización mundial, difícil ha estado sostener la presidencia de una persona que no solo nadie eligió en urnas para tal cargo, sino que nadie conoce, nadie sabe pronunciar siquiera su apellido. Un opositor prófugo de la justicia, Antonio Ledesma, reveló algunas claves a la agencia de noticias AP. Semanas de diplomacia secreta, decía, permitieron coordinar y consolidar la estrategia. Previamente, Guaidó había viajado a Estados Unidos, Colombia y Brasil por la frontera colombiana con apoyo del presidente Iván Duque para no despertar sospecha alguna en las autoridades migratorias venezolanas. ¿Qué sigue en la agenda? ¿Cuál será la narrativa que se imponga ahora? ¿Algún precedente en el derecho público internacional que tan convenientemente se pretende usar? ¿Organismos multilaterales son acaso instrumentales a los intereses de Washington? ¿Gobiernos que no son la resulta de elecciones? ¿Cómo es que exigen elecciones en Venezuela cuando ya hubo un proceso con un sistema reconocido como uno de los más transparentes del mundo? ¿Qué tan determinante en geopolítica sería una ruptura definitiva entre Venezuela y Estados Unidos? Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, retrato del pulseo global. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero, comenzamos a mirar los factores y los actores que se involucran. Acompáñanos. El pasado sábado 26 de enero, a petición de las autoridades estadounidenses, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para abordar de forma extraordinaria la situación política que atraviesa Venezuela. Las intervenciones se inscriben en dos posturas, las que se daban en esa jornada sabatina: a favor de la paz en Venezuela y en contra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien encabezó la afrenta, pronunció un discurso amenazante, muy similar al de la Guerra Fría, decía el canciller venezolano Jorge Arreaza. Y luego Pompeo abandonó el recinto. El canciller venezolano fue enfático al decir que Estados Unidos está a la vanguardia de un golpe de Estado en marcha, junto a sus aliados de la Unión Europea, que han puesto ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro sin basamento legal alguno. Ahora tenemos un nuevo líder, Juan Guaidó, en Venezuela, que ha prometido convocar a elecciones y devolver el orden constitucional a Venezuela y seguridad a la región. No podemos demorar esta conversación crítica que atrae la atención del mundo. Por el bien de Venezuela y la región, debemos apoyar a los venezolanos y debemos hacerlo ahora. ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para un pueblo soberano darle plazos o ultimátums? ¿Dónde se les ocurre semejante acción injerencista, yo diría hasta infantil? ¿Por qué no hace elecciones el presidente Pedro Sánchez, como le dijo ayer el presidente Nicolás Maduro? ¿A quién eligió a Pedro Sánchez? Hagan elecciones en el Reino Unido, atrévanse. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Sobre todo los países del Caribe, los que hablaron de no injerencia en los asuntos internos de los estados y respeto de la soberanía de los estados independientes. Y son estados que no sesionan en el Consejo de Seguridad, lo que confirma lo que señalé cuando Mike Pompeo estaba presente en la sala. El mundo no es como él lo cree. La mayoría de los miembros se pronunciaron a favor del gobierno legítimo y también contra las injerencias externas. Estados Unidos no ha logrado sus objetivos. El objetivo que se ha fijado no lo ha podido lograr. Entonces, ¿para qué convocar a esta sesión? En realidad fue útil porque demostró a los colegas americanos hasta qué punto o lo que piensa la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela. Nuevamente deseamos
decirlo. No hay que atizar tensiones en Venezuela. Dejen de proferir amenazas de uso de la fuerza contra ese país. Y esos ultimátums absurdos de 8 días. ¿Por qué 8? ¿Por qué no 7 o 30? ¿De dónde sacaron esa cifra mágica de 8? ¿De dónde viene esa fórmula? Den la posibilidad a los venezolanos de resolver ellos mismos sus problemas. Si pueden ayudar, claro, háganlo. Pero no traten de inmiscuirse donde no corresponde. Celebramos que México haya prometido sus buenos oficios para organizar un diálogo entre el gobierno y la oposición y exhortamos a todo el mundo a asociarse a esos esfuerzos con buenas intenciones. De modo que, incluida la misma Venezuela, 19 de 36 países rechazaron el golpe y la injerencia estadounidense en esta nación suramericana y abogaron por diálogo conciliatorio y respeto a la Constitución de la República Bolivariana. A este resultado se lo considera un nuevo triunfo diplomático que estuvo precedido del intento a mitad de semana de la Organización de Estados Americanos, una vez más sin éxito, de aprobar una resolución de condena contra Venezuela. Así estuvo la correlación de fuerzas el sábado anterior. A favor de la no injerencia imperial estuvieron la propia Venezuela, Rusia, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Kuwait, China, Indonesia, Costa de Marfil, Nicaragua, Cuba, San Vicente y Granadinas, Bolivia, Surinam, México, Barbados, Uruguay, El Salvador, Dominica y Antigua y Barbuda. Los representantes diplomáticos de estos países argumentaron que este debate nunca debió abrirse en el Consejo de Seguridad por tratarse de un asunto exclusivamente interno de Venezuela. En contra estuvieron Estados Unidos, Reino Unido, Perú, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, Colombia, Canadá, Paraguay, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Honduras y Panamá. Y se considera que República Dominicana, país que preside el Consejo de Seguridad este mes de enero conforme a la rotación mensual de la instancia, fijó una postura ambigua. Bueno, así las cosas, más claro imposible. Vamos a ver ahora lo que publicó Misión Verdad, grupo de periodistas e investigadores independientes dedicados a estudiar la guerra contra Venezuela y el conflicto global, cuyo título es ¿Quién es el encargado de restaurar la democracia en Venezuela? Bueno, habla de Elliot Abrams, nombrado por la Casa Blanca, enviado a Estados Unidos para restaurar la democracia. Desempeñó varias funciones durante la administración de Ronald Reagan, acompañó las guerras en Irak y Afganistán como asesor de seguridad nacional durante la administración de George Bush hijo, junto al elenco de John Bolton, John Negroponte y Roger Noriega, entre otros. Es responsable de miles y miles de muertos que dejaron las guerras en Centroamérica. Buscó recuperar el espíritu guerrero, entre comillas, en Estados Unidos con acciones musculares en su patio trasero, América Latina, con un formato de intervenciones encubiertas y directas durante la década de 1980. Esto, entre otras cosas, reseña el portal de investigación Misión Verdad. Y ahora nuestra recomendación la encontramos en Hispan TV. El título es el siguiente: Venezuela bajo ataque de hipócritas y golpistas. Es un análisis de la autoría de Pablo Jofre, periodista y escritor chileno, analista internacional, magíster en Relaciones Internacionales por la Complutense de Madrid, y dice así en uno de sus intertítulos, que reza: atacar a Venezuela por todos los frentes. Venezuela está en una batalla épica. ¿Qué duda cabe? Una lucha contra los grandes poderes del imperialismo y sus acólitos, que día a día le clavan sus navajas filosas. Cada día lanzan dardos que pretenden hacerla sucumbir en el plano económico, aislarla, dividir a su población, abrir las puertas a atentados reales y de falsa bandera, alentar la sedición de la Fuerza Armada, comprar lealtades y con una lluvia de declaraciones, que a su vez muestran la enorme hipocresía de aquellos que se muestran soberbios, arrogantes, belicosos, cuando se trata de Venezuela, pero callan obsequiosos y genuflexos si se trata de verdaderos violadores del derecho internacional, de los derechos humanos de millones de seres humanos,
criminales de guerra y culpables de crímenes de lesa humanidad, como son dos casos emblemáticos, la entidad sionista y la monarquía saudí. Así lo reseña Pablo Jofre en su último análisis sobre Venezuela. El hecho, que tiene sobre todo una lectura geopolítica, ha sido seguido con particular atención. En el Consejo de Seguridad estuvo este sábado Alina Duarte, así que ¿quién mejor que ella, nuestra corresponsal, para decirnos otros detalles, para aportar otros datos y sobre todo, Alina, pronunciamientos que se dan en estas horas en territorio estadounidense, si se tienen? Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes, buenos días aquí todavía en Washington, D.C. Así es, nos trasladamos el día sábado a esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y sobre la mesa estaban estas dos posturas totalmente claras. Una, el respeto a la soberanía venezolana, el derecho a la autodeterminación, la no injerencia, y la otra encabezada por Estados Unidos por intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos había logrado montar toda esta narrativa hegemónica de que Venezuela se había encontrado aislada durante los últimos días, sobre todo, y que era el apoyo demoledor a favor de este gobierno paralelo que Estados Unidos está orquestando en Venezuela. Lo cierto es que lo que desenmascaró este Consejo de Seguridad que celebraba la nación bolivariana era que precisamente se rompía esta narrativa hegemónica del aislamiento venezolano. También estuvieron estas posturas, como ya lo comentas, de México y de Uruguay, llamando a este diálogo, a interceder, y sobre todo hay que poner el acento en que decían en que sin violentar el Estado de Derecho venezolano, porque muchos han adjudicado que este diálogo que sugiere México y Uruguay podría ser también una violación flagrante a la soberanía venezolana. Lo cierto es que pusieron el énfasis en que este diálogo se llevaría a cabo sin violentar el Estado de Derecho. Y otros tantos a los que no les bastaba con intervenir en los asuntos de Venezuela fue este ultimátum del que también ya escuchábamos las declaraciones del canciller, que decía si tenía realmente potestad estas naciones europeas que ni siquiera acuden a las urnas para elegir a sus representantes. Esto fue lo que se desarrollaba, y también llama la atención que incluso el secretario de Estado Mike Pompeo, el canciller estadounidense, abandonó la sala luego de su participación y no decidió escuchar al resto de las delegaciones. Es decir, también hay que ponerlo sobre la mesa, no tenían posibilidad de votar alguna resolución, ya que para votar cualquier tipo de declaración del Consejo de Seguridad tenían que contar con los 5 votos de los miembros permanentes, es decir, de facto tenían ya de entrada 2 votos en contra de Rusia y de China, razón por la cual Estados Unidos no podía operar con algún margen, no tenía margen de maniobra. Lo cierto es que también no se tocó el tema de las sanciones económicas, y fue algo que varios países pusieron sobre la mesa. Hoy Estados Unidos, escuchábamos al secretario de Estado Mike Pompeo en días pasados ante la Organización de los Estados Americanos sugerir que iban a donar $20 millones en ayuda humanitaria a Venezuela. Lo cierto es que el bloqueo y las sanciones económicas que han impuesto durante los últimos meses han costado $26,000 millones. Es decir, no se compara la ayuda humanitaria, este discurso quedaba también totalmente rebasado, con el hecho de que son $26,000 millones lo que cuestan las sanciones, mientras Estados Unidos solo quiere aportar ayuda humanitaria de $20 millones. Esto fue lo que se puso sobre la mesa, y sobre todo todavía llama la atención estas últimas maniobras de Estados Unidos, que, como bien lo comentas, nombrar a un personaje tan oscuro como Elliot Abrams, que no es menor. También esto se suma a la última serie de pronunciamientos de varios funcionarios de la Casa Blanca que han salido en un acto de desesperación a legitimar lo que está ocurriendo en Venezuela. Hemos visto las cuentas de Twitter de Mike Pence, el vicepresidente, de Mike Pompeo, el secretario de Estado, llamando a la comunidad internacional a presionarla, e incluso Mike Pompeo decía que esta última jugada en Australia, que también se pronunciaba por un gobierno paralelo, tenía que ver con las presiones hechas personalmente por Mike Pompeo. Es decir, todos los funcionarios de la Casa Blanca siguen operando este golpe, que al menos públicamente ha sido desmoronado, pero que todavía sigue llevando al extremo, a esta desesperación, al gobierno estadounidense por seguir operándolo. Lucía. Alina, gracias una vez más por el recuento de lo ocurrido este fin de semana, tan importante en términos geopolíticos. Allí teníamos, Alina, desde Washington, D.C., teníamos ese dato tan, pero tan importante. Era posible que prosperara una resolución
contra Venezuela, siendo Rusia y China dos miembros permanentes que claramente hablaron a favor del diálogo conciliatorio, a favor de mantener el hilo constitucional en la nación suramericana. Decía el canciller Jorge Arreaza, enfático con su argumentación y la Carta de Naciones Unidas en mano. Qué curioso que quienes están detrás de medidas restrictivas, unilaterales, extraterritoriales contra Venezuela, claman hoy por su estabilidad, por su paz, por su democracia y alzan banderas de libertad, entre otras. Bueno, esto se siguió muy de cerca también en territorio venezolano, además fue un fin de semana de movilizaciones y de actividades gubernamentales. ¿Cómo están las calles en este comienzo de semana en Venezuela? Madeleine García, desde Caracas, nos cuenta. Hola Madeleine, qué gusto tenerte en la jugada. Hola Lucía, ¿cómo estás? Pues las calles en Venezuela están tranquilas. Las redes sociales son las que han dicho que aquí hay manifestaciones violentas, que aquí hay una masacre y han comenzado a generar esa matriz de opinión. Hoy amaneció el día con una marcha patriótica, una marcha administrativa de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se dio en Fuerte Tiuna, el fuerte militar más grande e importante de este país, y fue encabezada por el ministro de la Defensa con el alto mando militar y bueno, los soldados de todos los componentes de la Fuerza Armada. ¿Y en qué consistió o para qué se hizo? Bueno, forma parte de los ejercicios militares, Lucía, de cara a lo que será el 10 y el 15 de febrero, donde Venezuela conmemora los 200 años de la Carta o del Congreso de Angostura en el Estado Bolívar. Una fecha histórica muy importante y oportuna en este momento cuando el ministro de la Defensa dijo hoy, estamos aquí los soldados de la patria para defender a Venezuela, para defenderlo de las pretensiones, de la injerencia, y le pidió a los soldados venezolanos no prestar atención, que nadie amilane los soldados venezolanos, que esas voces extravagantes de gobiernos que quieren aislar a Venezuela no perturben ni confundan a los soldados venezolanos. Es tiempo de resistencia, es tiempo de lucha, es tiempo de defender a Venezuela y están preparados. También el ministro de la Defensa dijo ante los países que han reconocido al autoproclamado Juan Guaidó que aquí solo existe un solo presidente, Nicolás Maduro Moros, que además es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que esas pretensiones de la oposición venezolana de llamar a los militares a que se plieguen a su aventura golpista, no lo van a lograr porque los militares venezolanos están plegados a la Constitución, están plegados a la democracia. El pueblo venezolano habló el 20 de mayo y por eso los militares venezolanos van a defender este país. Y dijo, además, ante la presencia de militares israelíes en Brasil, que bueno, se estaba siguiendo aquí en Venezuela el mismo guión de Libia. Alertó esto, Lucía, que ya se estaban dando esos pasos. Ahora se podría incluso pensar en la entrada de mercenarios a Venezuela, pero aquí está, dijo así, la Fuerza Armada para recibirlos. Estamos preparados. Lucía, es un momento muy importante acá en Venezuela, porque además no solamente hay un golpe impuesto por Estados Unidos, en donde ha nombrado a un presidente que nadie lo eligió. Juan Guaidó es un diputado de la Asamblea Nacional de este país que obtuvo 90.000 votos. Nicolás Maduro es el presidente que participó como candidato el 20 de mayo en elecciones abiertas, libres, en donde participaron más de 200 observadores internacionales y ganó con 6.300.000 votos. Y de un solo plumazo, de un solo levantón de mano, pues Juan Guaidó ahora se cree el presidente encargado de este país bajo una figura que llaman ellos interina, que no existe en la Constitución de Venezuela. Hablan ellos de que Maduro es el usurpador de funciones en este país, cuando eso tampoco existe en la Constitución, porque ellos niegan que haya habido esas elecciones el 20 de mayo. Unas elecciones, Lucía, y hay que decirlo, en donde ellos no quisieron participar. Llamaron incluso a la abstención, a sabotear
a otro sector de la oposición venezolana que sí decidió participar y que fue a la contienda electoral con Nicolás Maduro, que ganó, como te dije, con el 67,84% de los votos escrutados, y contra estos candidatos que fueron 3 de oposición que perdieron frente a la opción de Nicolás Maduro. Así que las calles ahorita en Venezuela están tranquilas. Se quisieron convulsionar a partir del 22 de enero porque el 22 o el 23 Juan Guaidó se autoproclamó, se autojuramentó como presidente de este país y comenzaron estos focos de violencia que fueron controladas por los cuerpos de seguridad y donde las investigaciones de inteligencia dieron que estas manifestaciones estaban lideradas por vándalos, por delincuentes que fueron detenidos y lograron neutralizar, pero todo estaba dado para que hubiese una masacre y hubiese asesinatos de venezolanos antes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder llevar esa cara, y ahora, como no lo lograron, dicen que hubo una masacre en este país. Así las cosas, se ha pronunciado ya el canciller de Venezuela diciendo que hay una comisión en Naciones Unidas para hablar con el secretario de Estado, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también existe un grupo de países que está haciendo lo propio para ayudar. Todos estos esfuerzos diplomáticos están tratando de evitar una situación acá en Venezuela, y pidió además el canciller Jorge Arriaza a Estados Unidos que deje esas declaraciones esquizofrénicas para poder avanzar y estabilizar las relaciones con Venezuela. Así las cosas, Lucía. Gracias, Madeleine. Completo panorama. Calles tranquilas, normalidad en Venezuela, esfuerzos diplomáticos múltiples, como nos describía nuestra corresponsal. Importante volver al espacio internacional, Naciones Unidas. Lo que ocurría el sábado en su Consejo de Seguridad, ¿acaso sienta un precedente, un punto de inflexión? ¿Acaso un dique de contención a la estrategia estadounidense de desestabilización en Venezuela? ¿O más bien Estados Unidos decidirá o se decantará por arreciar su estrategia y seguir probando nuevos formatos de intervención en esta nación suramericana? En términos geopolíticos, ¿qué representa Venezuela y qué significaría una ruptura definitiva entre estos dos países de nuestra América? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le consultamos todas estas interrogantes a nuestros invitados analistas. Ya volvemos. Seguimos con nuestra jugada crítica de hoy. Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, retrato del pulseo global. Añadir este dato que publicó recientemente, hace apenas unas horas, Hispan TV, Nexo Latino, es importante para nosotros. Papel de Estados Unidos en golpes de Estado contemporáneos de Latinoamérica, y comienza con una infografía que ha hecho el equipo digital de este medio, que tiene allí una cronología que demuestra cómo Estados Unidos, sus sucesivos gobiernos, decimos mejor, han orquestado golpes de Estado en la historia contemporánea, región que considera su patio trasero, es decir, América Latina. Y en esa infografía, bueno, se habla de golpes militares con intervenciones directas. En su mayoría apartaron del poder a gobiernos democráticos que fueron electos por votación popular, mientras provocaron años de dictadura en la región y acabaron con la vida de un sinnúmero de personas. Como ejemplo está 1976 Argentina, 30.000 personas desaparecidas, cifra que se dice es conservadora todavía, cientos de muertos y niños sin una verdadera identidad por haber sido arrebatados de los brazos de sus padres y vendidos dentro de los centros de detención por los militares. Ahí está Guatemala 1954, Honduras 2009, Panamá 1989, Chile 1973, Cuba 1952, Haití 2004,
Granada 1983, Venezuela 2002, Brasil 1964, además del caso Argentina 1976. Me voy ahora a la agencia informativa Prensa Latina. Tiene la siguiente información. Presidente de Venezuela destaca lealtad de la Fuerza Armada. Madeleine García nos hablaba en extenso de esto que también era noticia durante el fin de semana, ejercicios militares en la región centro-norte del país, como actos preparativos a lo que ocurrirá del 10 al 15 de febrero próximo en el sur del país, Bolívar, a propósito del bicentenario del discurso de Angostura pronunciado por el libertador Simón Bolívar. Y esta preparación permitió también demostrar la capacidad logística, comunicacional, defensiva y armamentística que tiene la República Bolivariana. Fue una orden presidencial y allí hubo no solo ratificación del presidente otra vez, sino también demostración, o mejor dicho, manifiesto de lealtad. Me voy de la agencia Prensa Latina para poner en contexto toda esta situación, porque es muy importante rescatar algunos datos de lo ocurrido. Y bueno, sumar también a nuestros analistas cuando sea el momento. Después de vivir en 2017 un episodio de extrema violencia durante 3 meses consecutivos, de guarimbas, de acciones de calle en sectores localizados que dejaron decenas de muertos y heridos, el presidente Nicolás Maduro convocaba una Asamblea Nacional Constituyente. Sus miembros fueron elegidos en julio y esta fue instalada pocos días después. Luego empezó un proceso de diálogo nacional entre delegaciones de ambas partes con sede en República Dominicana, como se sabe, con acompañamiento internacional incluido el Vaticano. ¿Qué es lo que sigue a partir de allí? Recontamos, rememoramos y sí vamos a analizar. Meses de discusiones a puerta cerrada, a minutos de firmar un acuerdo contentivo de consensos en varios puntos álgidos, la derecha se negó a rubricar y solo el Ejecutivo firmó. Uno de los puntos acordados fue la realización de elecciones en mayo de 2018. A pesar de la negativa de cierta parte de la oposición, la otra decidió medirse y el gobierno hizo lo propio. Así, el 20 de mayo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, fue ratificado por una mayoría de poco más de 6 millones. Esos comicios fueron insistentemente exigidos por la propia oposición, incluso como condicionante. Pero de un momento a otro, esta decidió que no había garantías mínimas para celebrarlos. A pesar de que el arbitraje y la logística estuvo a cargo del mismo CNE, que organizó elecciones parlamentarias en las cuales la derecha resultó ganadora en 2015, el argumento otra vez fue la falta de fiabilidad en el órgano. Celebrado el proceso, Estados Unidos y Unión Europea impusieron más sanciones contra Venezuela. En medio de la asfixia y una agenda mediática de guerra, siguió el 10 de enero la toma de juramento de Nicolás Maduro para su segundo periodo constitucional, en presencia de más de 90 delegaciones y voceros de distintas organizaciones multilaterales como la OPEP. El 23 de enero se volverían a cruzar las agendas polarizadas. El chavismo marchó advirtiendo decisivas amenazas imperiales y exigiendo respeto a la soberanía, mientras la oposición convocó a los llamados cabildos abiertos en las calles, y en uno de ellos el desconocido diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela. Al margen del ordenamiento jurídico interno, horas antes, Mike Pompeo lo había pedido públicamente. El gobierno de Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos y pedir a sus funcionarios diplomáticos abandonar el país en máximo 72 horas por haber ingerido en asuntos de exclusiva incumbencia interna. Incorporemos rápidamente a nuestros analistas para aprovechar este tiempo valioso de análisis. Hoy contamos con Surendra Singh Neji, espero pronunciarlo bien, si no usted ya me dirá, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos con especialización en América Latina, y David Gómez Rodríguez, joven analista político y escritor de nacionalidad venezolana, radicado en Moscú desde hace algunos meses. Quiero preguntarle a Surendra primero, además de darle la bienvenida, el debate en Naciones Unidas el sábado efectivamente fue una postal de lo que se vive en el mundo, una foto, un retrato de cómo se concibe el orden mundial y las relaciones internacionales. Surendra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este debate en la jugada crítica. Pues empezando por primero la reunión de la Organización de Estados Americanos y después vimos lo que pasó en la reunión de Naciones Unidas también. 2 veces fracasa el gobierno de Estados Unidos. Ahora, creo que la Unión Europea es la tercera y la única opción que
les queda a los Estados Unidos para continuar ejerciendo presión sobre el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro. David, te sumo. Gracias a la posición tomada por países importantes como Rusia, China, Turquía, Cuba, etcétera. Ahora sumo a David Gómez Rodríguez. Gracias, Surendra. En solo minutos volvemos contigo. Vamos a conversar con David desde Moscú. David, ¿qué nos dice el resultado en términos cuantitativos y cualitativos? El mundo muy atento al desenlace. ¿Debemos ver a Venezuela como pieza fundamental en la pluralidad? Te lo pregunto para también entender el rol geopolítico que juega este país. Buenas a todos los compañeros de Telesur en este momento que es de combatividad. Estamos viendo nuevamente cómo el mundo se divide en medio de unas propuestas que pretenden mancillar toda la historia y las luchas populares del planeta entero, de la humanidad entera. Venezuela hoy se constituye como el centro de un debate mundial en donde asumimos la postura de la defensa de la soberanía y donde está en juego justamente el derecho internacional. Estamos viendo cómo la postura de los países imperialistas y los países satélites al imperio norteamericano han asumido tristemente una postura de irrespeto frente a lo que es la autodeterminación de los pueblos. Venezuela sigue levantando la bandera de la esperanza y la posibilidad abierta, una puerta abierta, una ventana abierta a un mundo multipolar, con un sentido en el que todos los países tengan la posibilidad de una relación de respeto, de solidaridad, de integración, de cooperación, que permitan el entendimiento, que permita en el diálogo avanzar a pesar de las diferencias ideológicas. La postura grosera de Estados Unidos, que hoy día se pone al frente de un golpe de Estado y teniendo como precedente además a actuaciones similares en toda la historia de América Latina en el siglo XX, pero también en inicios del siglo XXI, en la misma Venezuela, debemos reivindicarlas. Es el pueblo el que hoy día, junto al gobierno y junto a los mecanismos de paz que hemos venido construyendo a través de la diplomacia bolivariana de paz, los que saldremos airosos y vencedores en esta contienda, tal y como lo hemos visto en estos espacios de discusión multilateral, de discusión de lo que significa el futuro del mundo, como es el Consejo de Seguridad de la ONU. Hemos visto una derrota del imperialismo norteamericano, hemos visto una derrota en primer plano de las posturas groseras, de las posturas irracionales, de ir en contra de un país que se ha planteado la libertad, la soberanía y un proyecto político guiado hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI, y se le ha visto las medias rotas, los interiores sucios al imperialismo y a los países lacayos de él al querer vulnerar, lo más sagrado que tiene un país, que es su soberanía. Ahora quiero preguntarle a Surendra sobre el papel de China y Rusia, que demuestra esas respectivas intervenciones a favor de Venezuela. Algo nos decías en tu primera respuesta, Surendra, pero quiero someter a tu consideración si es que tal vez nunca antes vimos una forma tan contundente, tan determinante de apoyo hacia Venezuela, porque ciertamente se pretende reeditar la doctrina Monroe, tiempos de Guerra Fría se dice, pero el contexto geopolítico de los años 80 es distinto al que tenemos ahora, sobre todo porque China y Rusia están en esa fase de ascenso en el mundo, pero también Venezuela está en perfecto engranaje. Eso en términos geopolíticos, ¿qué ha significado? Quiero saber la lectura que usted hace, Surendra. Yo personalmente pienso que este debate que ha empezado recientemente ahora sobre el retorno a la Guerra Fría en América Latina en el siglo XXI es un debate muy importante, no solamente para los países de América Latina, sino en general en la geopolítica, en general en el mundo, porque
nosotros hemos visto lo que hicieron el gobierno de Estados Unidos en los años 60, 70 y 80 en todos estos países de América Latina, empezando por Guatemala hasta Chile en 73. Entonces, los que toman buenas lecciones de la historia son los buenos estudiantes en el mundo. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. O sea, tanto la extrema derecha de Venezuela como la extrema derecha que está gobernando en otros países en América Latina en la actualidad necesitan comprender lo que pasó en el siglo XX a todos estos países. O sea, pueden estar equivocados en este momento pensando que a corto plazo les va a beneficiar esta posición que están tomando, aliándose con el gobierno estadounidense. Pero del siglo XX hemos tomado muchas lecciones y eso es lo que ellos también deben de estar leyendo y estudiando. Si no lo hacen ahora, pues será una equivocación otra vez, una equivocación histórica importante. Surendra y David, muchísimas gracias. Algo de corto ha estado el equipo de Jugada Crítica en tiempo hoy, pero gracias por la conexión que ambos han hecho con nosotros desde India y Rusia respectivamente. Bueno, se dice que hay algo medular, neurálgico, que justifica esta agresión y es la necesidad de apropiarse de recursos energéticos, cantidades ingentes de reservas petroleras y gasíferas que tiene Venezuela o sobre las que está sentada la República Bolivariana de Venezuela en esa geografía tan rica, tan diversa y tan privilegiada. Queremos ir a una pausa y volver con algunas claves que sustentan esa afirmación. En esa dirección avanzamos al análisis siguiente. Ya venimos. Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, retratos del pulseo global, esa es nuestra jugada crítica de hoy. Nos preguntamos cuál es el verdadero interés en esta nación suramericana. Bueno, es el país con mayores reservas petroleras y siempre decimos, tal vez eso nos dé una clave, sea un elemento de la espina dorsal. Las primeras acciones de un gobierno paralelo ilegítimo, y así está reseñado en un documento último, estarían encaminadas a favorecer a las corporaciones estadounidenses que están compitiendo por explotar la mayor cantidad de petróleo venezolano. Y no solo eso, que apuestan a volver bajo las condiciones que regían antes de la Revolución Bolivariana. Es decir, ganaban extraordinariamente porque pagaban al Estado un porcentaje mísero e irrespetaban la soberanía nacional. Una nota publicada por la calificadora de riesgo ASP Global Plus refiere que entre los planes inmediatos del autoproclamado Guaidó está renovar la junta directiva de Cisgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA con capacidad operativa de 750.000 barriles diarios, equivalentes al 4% del total refinado en Estados Unidos. Otra clave contenida en esa nota es que el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo recién que los fondos y activos bloqueados a Venezuela deberían ser administrados por Juan Guaidó, presidente interino del país. Añade ASP Global Plus que Guaidó prevé la creación de una nueva ley nacional de hidrocarburos que establezca términos fiscales y contractuales flexibles para proyectos adaptados a los precios del petróleo y el ciclo de inversión petrolera. Además, habla de crear una nueva agenda de hidrocarburos para ofrecer rondas de licitación de proyectos de gas natural y crudo convencional, pesado y extrapesado. Son datos suficientes como para concluir que la línea será revertir el proceso de nacionalización concretado por la Revolución Bolivariana desde sus inicios, consistente en recuperar la administración soberana de los recursos que hay en su suelo a través de un nuevo régimen de explotación no más ventajoso para transnacionales energéticas estadounidenses. Y no solo Estados Unidos tiene intereses hidrocarburíficos en juego. En el caso de la Unión Europea, la francesa Total afirma en su propio portal ser uno de los mayores inversionistas en Venezuela. La italiana Eni destaca sus proyectos en gas y petróleo en el país. La anglo-holandesa Shell suscribió en 2016 acuerdos de financiamiento con PDVSA por 2.800 millones de dólares y la española Repsol sostiene tener presencia en 8 bloques de producción petrolera en el país.
Para seguir profundizando, nos acompaña en estudio Francisco Artigas, abogado experto en Derecho Constitucional. Qué gusto tenerle, Francisco. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, Lucía. Bienvenido. Quiero preguntarle primero sobre esto que teníamos en nuestra cápsula introductoria de este segmento. Tiene que ver con lo petrolero, las cuantiosas reservas que tiene en su haber, en su suelo, en su geografía Venezuela. Esto también hace parte de la refundación de la República y del nuevo concepto que está incluido en la Constitución. Sí, evidentemente, todas las luchas y las guerras que ha librado, las guerras de agresión contra los países que han librado los Estados Unidos, están íntimamente relacionadas con los intereses geoestratégicos norteamericanos y, por sobre todas las cosas, con la necesidad de energía que tiene el pueblo norteamericano para mantener su nivel de vida. El petróleo, como sabemos, es la fuente de energía más importante del siglo XX y del siglo XXI, y Estados Unidos no está dispuesto a renunciar la hegemonía y el dominio que sobre la fuente energética petrolera ha tenido en el mundo. Un ejemplo, Siria, Libia, han sido países que han sido atacados en el contexto de una geoestrategia, de una geopolítica de dominio energético mundial. ¿Se le está cobrando a Venezuela entonces esa decisión hace varios años de administrar soberanamente sus recursos? Sí, se le está cobrando, pero aparte de eso... empresas como la Exxon, por ejemplo. Sí, se le está cobrando, pero aparte de eso, se le está tratando de rescatar el dominio absoluto sobre el petróleo venezolano. No es un secreto que Venezuela tiene más de 312 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas, con una tasa de recobro del 40%, lo cual tiende a aumentar esas reservas en la misma medida que las tecnologías superen la posibilidad del recobro, que hay serios estudios que establecen que ya han sido superadas esas tecnologías. Por lo tanto, aparte de ser la mayor reserva de petróleo del mundo, ahora tenemos la posibilidad de duplicar esas reservas, con lo cual arroparíamos toda la esfera mundial en cuanto a petróleo. Las empresas transnacionales, su capital se determina es por la cantidad de reservas petroleras que tienen en sus haberes, y estas reservas están luchando por rescatar o por hacerse de esa cuantía de reservas internacionales que tiene Venezuela. ¿Qué otras razones hay para que se despliegue toda esta estrategia de desmembramiento de Venezuela? Eso luce como un propósito sistemático, incluso invariable a lo largo de la línea del tiempo cuando se mira la política estratégica que pone en marcha Estados Unidos. ¿Qué otras razones tienen Estados Unidos y sus aliados? Bueno, hay allí una estrategia evidente de dominación de Sudamérica. Venezuela, por su ubicación geoestratégica, es de vital importancia para el dominio de toda la zona sur. El Mar Caribe, que es un mar, aparte de ser rico en recursos naturales, en biodiversidad, es una zona de transporte marítimo y aéreo que brinda una facilidad y cercanía a todos los sectores de América y de Europa. Por lo tanto, el control de la zona Caribe brindaría una posición privilegiada a quien mantenga ese control. Claro, intervenir en Venezuela también significaría cerrar entonces esa estratégica cuenca del Caribe a países, por ejemplo, como la República Popular China, que han venido a esta región a relacionarse bajo otras condiciones con los países que están acá. ¿Usted lo ve así? Así exactamente lo veo. Ellos pretenden, aparte de cerrarle el camino a China, mantener la hegemonía en el dominio de esa zona. No obstante, existen en Venezuela una cantidad importante de otros recursos estratégicos, tal como lo es el coltán, el oro
y otros productos naturales que son de vital importancia para mantener la alta demanda de nivel de vida que tiene el pueblo norteamericano y en algunos casos el pueblo europeo. Allí se evidencia del por qué países de Latinoamérica, en contrario interés a defender los intereses de su zona, de su hermano que es Venezuela, se plegaron a los intereses de Norteamérica tratando de que de esas riquezas que se puedan extraer, algo permee hacia ellos. Ahora, Venezuela sale ilesa de este nuevo formato, de ese intento de instaurar un gobierno, un paragobierno, si se quiere, ¿no? Un gobierno paralelo, ilegítimo, y la participación directa que tiene Estados Unidos en este golpe de Estado. Sí, hasta ahora hemos dominado todas las estrategias del Imperio del Norte. Trataron de utilizar el foro de la OEA para intentar sancionarnos y reconocer al gobierno paralelo que intenta montar los Estados Unidos a través de un diputado de la Asamblea Nacional que se prestó para esos intereses, vista la derrota que se les propinó en el propio seno de la OEA, donde habían salido victoriosos hacía pocos días atrás. Ahora salen corriendo hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde también sufrieron una derrota al hacerse los primeros escarceos, los primeros sondeos de las opiniones de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y de algunos invitados que emitieron su opinión. Inmediatamente se trató de retrogradar esa solicitud de inclusión en la agenda del Consejo de Seguridad de Venezuela, cosa que por demás tuvo como una opinión casi generalizada de que es una injerencia en los asuntos venezolanos, como el deber que tienen los países de respetar la autodeterminación de los pueblos. Ahora quiero preguntarle, en estos últimos segundos que nos quedan, a su juicio, ¿qué seguirá en la agenda? Nos decía un analista el sábado cuando dábamos cobertura a lo que ocurría en el Consejo de Seguridad, Francisco Coloane, tal vez eso que ha ocurrido allí en esa instancia sea un punto de inflexión en el sentido de que puede ser un dique de contención de Estados Unidos, tal vez pueda bajar la guardia. ¿Usted cree que será así o más bien arreciará su estrategia? Mira, Venezuela tiene muchos recursos. Venezuela está ahora en la presidencia de los países no alineados. Venezuela está en la presidencia de la OPEP. Son recursos de diplomacia internacional que pueden ser usados junto con esta contención que se hizo en el Consejo de Seguridad para tratar de evitar que Estados Unidos. No obstante, existe un antecedente, un precedente importante que no se puede descuidar, que el acudir al Consejo de Seguridad fue una de las estrategias que utilizó Estados Unidos cuando atacó a Libia, y que posteriormente, visto que no fue aprobada su propuesta de resolución, manifestó que la legítima defensa iba a ser la justificación para el ataque. Entonces no sabemos a modo cierto cuál es la intención de Estados Unidos al acudir al Consejo de Seguridad. Si es como un paso previo para tratar de dar una apariencia de legalidad internacional, pese a que ha violado todas las normas internacionales. Si es así, no lo obtuvo. No lo obtuvo porque ni siquiera se logró incluir en la agenda, que era lo que ellos pretendían. Fue sencillamente un debate extraordinario. Por eso fue muy importante la derrota que Venezuela propinó y que los países democráticos del mundo le han propinado, en el entendido de que una situación como la que se planteó de reconocer a un presidente elimina un paradigma, que es el paradigma democrático que han tratado de vendernos los Estados Unidos como un paradigma democrático occidental. Ya al eliminarse los procesos electorales como forma
de elegir a un presidente, se estaría eliminando ese paradigma democrático. Tendrían que crear otro. Es a través del consenso de un grupo de países que se elige el presidente de otro país. Bueno, eso tendríamos que revisarlo dentro del nuevo contexto de la crisis venezolana y dentro de la visión política internacional, dentro de la esfera diplomática que estamos dando. Gracias, Francisco. Aquí alcanzo a anotar estas últimas ideas para incluirlas en nuestras conclusiones. A eso vamos. Hasta pronto. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a usted, Francisco. Bueno, pasemos a nuestras conclusiones justamente. Tiempos trascendentales los que vivimos, un mundo polarizado, se agota el esquema de relaciones unipolares, hay un mundo emergente, pluripolar. Eso hemos visto en la jornada de sábado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Venezuela con sus ingentes reservas petroleras y gasíferas, con oro, con coltán, con un gentilicio para nada asociado históricamente a la guerra, sigue en resistencia. Se apega a la legalidad, maniobra no pocas veces diplomáticamente en defensa de su constitución y de preceptos fundamentales del derecho público internacional. Eso no es poca cosa. Hay poderes extraterritoriales que pretenden desmembrarla, captar los activos dentro y fuera que tiene esta nación, recursos que son bienes esenciales para todo el conglomerado o el entramado financiero y político que domina Estados Unidos. El objetivo estratégico también es la República Bolivariana en el contexto de ese sistema mundo naciente en el que Rusia y China, así lo vimos el sábado demostrado, frenan esa fuerza coercitiva y persuasiva de Naciones Unidas y por ende de Estados Unidos. Venezuela está en perfecto engranaje en ese nuevo sistema mundo. Nos preguntamos, ¿quedan definitivamente desplazados viejos centros de poder? ¿Cuál será la hoja de ruta a seguir? Todo está por verse. Así llegamos al final de esta jugada crítica. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio geopolítico de Telesur Jugada Crítica. Nos vemos mañana a partir de las 12:30 hora local Caracas, Venezuela. Hasta pronto.